Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a un espacio de Barcito FM. Vamos ahora a conversar con un invitado especial. Vamos a tratar de abordar cuáles son las perspectivas y el análisis que desde el enfoque periodístico del diario Colatino se está haciendo de la coyuntura electoral y política del país. Quiero darle la bienvenida a Chico Valencia, Francisco Valencia, director de Colatino. Bienvenido, Francisco, gracias por aceptar la invitación. Hola Franklin, gracias por la invitación. ¿Cómo ves en general, para entrarle a este tema, Chico, cómo ves en general este momento a partir de la solicitud de inscripción que Bukele presenta al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo coincido con diversas voces, Franklin, de que estamos en una situación muy preocupante para el país, muy preocupante para la institucionalidad democrática, muy preocupante para la democracia. Ya habíamos tenido, obviamente, señales de preocupación y se expresó en aquel momento, pero no creíamos que esos anuncios iban a ser tan graves como lo que estamos viviendo ya. Es decir, me refiero en primer lugar al famoso 9F, cuando el presidente Bukele, acompañado de la Fuerza Armada, las fuerzas élites de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, ocupan la Asamblea Legislativa. Todos los entendidos, digo, los cientistas, los politólogos, obviamente calificaron aquel momento como un golpe a la Asamblea Legislativa, que no lograron hacer lo que pretendían. Lo decían las redes sociales, los seguidores del presidente, sacar del pelo a los diputados de oposición que le negaran los votos a un préstamo solicitado para la seguridad, pero igual el hecho de que el presidente ocupara la silla presidencial del presidente de turno de la Asamblea Legislativa y tomara control de la Asamblea, de la plenaria, pues obviamente ese es un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Ese hecho, por supuesto, fue grave, así lo calificaron no solamente los politólogos salvadoreños, los políticos salvadoreños, la clase política salvadoreña, las ONGs que velan por los derechos humanos en El Salvador, sino que también la comunidad internacional. Y creíamos que eso había sido lo más grave que el presidente podría haber cometido. Sin embargo, la semana pasada, como bien lo ha dicho, hubo otro momento, y es la concreción del anuncio que hizo el presidente el 15 de septiembre, cuando anuncia justamente su candidatura a la presidencia para el siguiente periodo, el famoso periodo inmediato anterior, que es el periodo que comienza 2024. Ese anuncio y violación a la vez a la Constitución lo concreta justamente a mediados de la semana pasada, cuando va al Tribunal Supremo Electoral y en la última hora del último día de inscripciones de candidatos, pues se inscribe. Insisto, es grave. Por lo menos creo yo que mi generación, la generación anterior a la mía, debe causarles mucha preocupación. Y ojalá que esa preocupación sea transmitida a la nueva generación, a estos jóvenes que nacieron después de los acuerdos de paz, porque creo que no logran registrar, no logran analizar el daño que puede causar o va a causar esto que está haciendo el presidente Bukele al país, a la democracia. Con esto que se marca, Chico, con esta inscripción, en realidad, todo este debate, diríamos, hay otros elementos, pero básicamente se concentra en qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral. Por todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, las opiniones, las valoraciones, el análisis, la discusión, ¿qué es lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral y cuáles son los escenarios que tú ves de cara a este tema? Bueno, si tuviéramos, por ejemplo, la plena seguridad de que las instituciones funcionan, pues estaríamos confiados en una reacción apegada a la ley de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sobre todo porque recordemos que el Tribunal Supremo Electoral fue creación o fue producto del acuerdo de paz.
y contrario al antiguo Consejo Central de Elecciones, cuyas elecciones, de las últimas elecciones, yo las cubrí, por supuesto, también como periodista. Ese Consejo Central de Elecciones no tenía las potestades que estos tienen al ser un tribunal máximo, la máxima autoridad electoral. Es decir, cuando el acuerdo de paz construyó esta nueva entidad, pues permitía en efecto que los magistrados y sobre todo Franklin, porque este tribunal tiene en su seno a representantes de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay un representante de la Corte Suprema de Justicia que es un togado, es decir, que es un conocedor de la ley, que es un conocedor de la Constitución, y debería ser en última instancia el elemento que garantice o el personaje que garantice que no se viole la Constitución a la hora de inscribir candidatos. Claro, lamentablemente, creo yo que el único rescatable de los 5 actuales magistrados es el magistrado Olivo, que ya lo ha dicho en otros momentos, que es el único que va a dar su voto a favor o en contra apegado a la Constitución. Significa que los otros 4, y así lo han dicho, vi, por ejemplo, en otro noticiario a Guillermo Cuelman, y él decía que hay que administrar bien este proceso electoral y no va a votar en contra de ninguna candidatura. Es decir, ya está diciendo que él va a dar su voto para la inscripción del presidente Bukele. Cuando los magistrados deberían tener, porque ese sería el último, digamos, el último momento del que deben acudir es a estudiar la Constitución y a estudiar la situación de uno de los candidatos. Entonces, volviendo a tu pregunta, si la situación no fuera como está, es decir, que tenemos a un Consejo Central de Elecciones que a pesar de toda la potestad que le da la ley del Consejo Central, del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de todo ese contexto que le permite a partir del acuerdo de paz, tenemos un Tribunal Supremo Electoral tan ambiguo o tan decantado por el presidente. Es decir, no tenemos esa independencia garantizada en el Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto creo yo que el TSE, por lo menos 4 de los magistrados, se van a decantar también por violentar la Constitución. Y eso significa obviamente que vamos a tener un proceso electoral sometido a un Tribunal Supremo Electoral que a su vez responde a los intereses del Ejecutivo. Es decir, responde a los intereses del presidente Bukele y va a responder a los intereses del candidato Nayib Bukele. Cuando nosotros vemos esto, chico, tu lectura es que en realidad están jugando un papel como jueces o hay presiones o qué es lo que está moviendo a este tribunal y bueno, cuál es la huella, el costo y el registro que dejan en materia de historia, tomando en cuenta lo que hablábamos al inicio de la gravedad del asunto. Fidel Castro escribió un libro, bueno, no era un libro, después se convirtió en un libro, pero su alegato ante su defensa, luego de ser capturado el 26 de julio ante el fracaso del asalto a Moncada, en su alegato lo tituló La historia me absolverá. Pues haciendo un parangón de eso, creemos que estas elecciones, la historia van a condenar a estos magistrados que se van a atrever a violentar la Constitución al permitir la candidatura del presidente Bukele. Porque está claro, Franklin, no basta ser abogado para entender los 6 y hasta 7 y a veces 8 artículos de la Constitución que prohíben la reelección. Está tan claro, está tan claro. Entonces, basado en una no resolución, sino que en
esos zarpazos que ha dado la sala de lo constitucional, una sala obviamente complaciente al presidente, obediente al presidente, que sin solicitarle una situación como la que el presidente Bukele pretende, que es su reelección, decidieron otorgársela sin que se la pidiera. Obviamente, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deberían conocer eso, por supuesto, lo conocen, claro, pero no lo van a atender. Y por eso digo yo que este Tribunal Supremo Electoral va también a contribuir a una violación de la Constitución, y la historia los va a condenar en vez de absolver, los va a condenar. Al igual que otros que también están en esa lógica, como los de la Sala de lo Constitucional y todos aquellos que se han vuelto en una sinfonía a favor del buquelismo en este país, que no es más que una aplaudidera para la violación de la institucionalidad, comenzando por su ley máxima, que es la Constitución. Chico, Varios de los seguidores, perdón, Franklin, varios de los seguidores, por ejemplo, arremeten contra los que señalan la violación a la Constitución, que esta Constitución es vieja, que la hicieron pro-oligarcas, etc. Dicen muchas cosas que es verdad, y es cierto, pero es la Constitución que el presidente de la República, el 1 de junio de 2019, si mal no recuerdo, juró defender. Esa que hoy dicen que es obsoleta, que no responde a la realidad, es la que él juró. Y entonces, acuérdate que cuando él asume la presidencia y hace ese juramento, es precisamente lo que le da la investidura de presidente de la República. Entonces, si esto ya es obsoleto, no es violentándolo como se demuestra, sino que es reformándola o llamando a una constituyente y hacer otra constitución. Ese es el proceso normal, lógico. ¿A qué se somete este proceso electoral y cuáles son en realidad los rasgos con los que se está caracterizando? Porque aunque ya entramos ya convocó el tribunal, ya se dieron las primeras inscripciones, de alguna manera se ha tratado de que el proceso camine, y como país, podríamos decir, hay un interés de que de alguna manera se sostengan aquellas cosas, aquellos pilares fundamentales. Pero en el fondo, ¿qué es lo que vemos en un proceso electoral como el que estamos cursando en este momento? ¿Se puede confiar en esto o a qué estamos jugando? Yo creo que no es confiable, Frank. ¿Por qué? Estaba escuchando yo esta mañana al doctor Olivo, y decía, por ejemplo, que en el voto del exterior hay cerca de 8 millones de pasaportes. Es decir, hay más pasaportes que habitantes o que salvadoreños nacidos en el Salvador, lo que significa que para algo van a utilizar esos pasaportes de ciudadanos de más del Salvador. Decía, por ejemplo, también que había pasaportes sin respaldo de DUIs o sin respaldo de partidas de nacimiento. O sea, una serie de irregularidades que también van a participar en este proceso electoral, van a ser parte de este proceso electoral. El hecho, por ejemplo, que en el exterior puedan votar con pasaportes vencidos, puedan votar con DUI vencido, es decir, todo eso no garantiza nada. Y luego, cuando tenemos a un Tribunal Supremo Electoral, por lo menos 4 de sus magistrados que ya dijeron que no van a afectar la candidatura del presidente Bukele, y otras instituciones que responden a los intereses del presidente Bukele, pues obviamente vamos a tener un proceso electoral cargado. Y desde ya podemos anunciar quién va a ser el ganador, y ganador de todo. Ahora, ¿qué le corresponde a la oposición? Pues obviamente la oposición lo que debería hacer es estar haciendo en este momento justamente denunciando toda esa patraña que ya tiene montada en este proceso electoral, porque todo está siendo guiado por el presidente de la República.
Bueno, el proceso de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Bukele lo hace como presidente. Me gustó una frase de la crónica que nosotros publicamos del periodista nuestro, que dice: el presidente Bukele entró al Tribunal Supremo Electoral como presidente y salió como candidato. Una frase que hay que analizarla, que hay que estudiarla, porque dice mucho de lo que está pasando en este país. Pero fíjense, y es que el presidente Bukele debió haber llegado como candidato, es decir, sin todo el aparataje que el Ejecutivo le brinda a la primer magistratura de este país, que es el presidente de la República. Pero tenemos información, por ejemplo, nosotros, que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente fue tomado desde hacía 2 días por el batallón presidencial. Entonces, ¿qué podemos esperar de un proceso electoral cuando tenemos todos los dados cargados a favor del presidente? Entonces, allí si tenemos claro que lo van a ganar todo, y por 2 razones. Una, hay que reconocerla, es verdad, el presidente tiene popularidad todavía. Todavía la gente está encantada con el presidente, muy buena parte, eso es verdad. Pero lo otro es la violación a toda la institucionalidad y a todas las leyes del país. Se me olvidaba mencionar, Franklin, que hubo una reforma al Código Electoral, y en una de esas reformas le introdujeron, por ejemplo, que quien impida la inscripción de un candidato, obviamente esto iba dirigido para el presidente Bukele, sí, quien impida la inscripción de un candidato puede ir hasta entre 10 o 15 años de prisión. Es decir, esa reforma de ley lo que busca es, obviamente, mandarle un mensaje a los del Tribunal Supremo Electoral que si se niegan a la inscripción, pues obviamente pueden ir presos en esa cantidad de años. ¿Sí? Es decir, el miedo. El miedo está también trabajando en este proceso. Y a ese miedo agreguémosle también el famoso estado de excepción. El estado de excepción se va a mantener indiscutiblemente hasta las elecciones, porque esa es otra herramienta que tiene el presidente Bukele para garantizar que no se le salga de las manos el control total del país, y en este caso el control del proceso electoral. Y además el tema también de las ventajas que tiene como presidente en medio de una campaña. A eso te iba a todo le favorece. Eso te quiero preguntar así de manera muy, muy puntual. Ahora se ha querido normalizar eso. Antes criticaban porque, y bueno, hasta el mismo Bukele era uno de los que criticaba eso, de que de repente un candidato pintaba un poste del color de su partido. Pero ahora vemos a un Nayib Bukele montado en la silla de presidente, inscrito como candidato presidencial, haciendo campaña con los recursos públicos, utilizando el Canal 10, Radio Nacional, Periódico El Salvador, a las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, batallón presidencial, recursos públicos. Y ese ejercicio se reproduce en la Asamblea Legislativa, porque cuando fueron a inscribirse los diputados, vimos a una enorme cantidad de empleados de la Asamblea Legislativa, de alcaldías, vehículos nacionales, empleados de gerentes de la alcaldía, etcétera, de la Asamblea. Entonces, pareciera que ya es normal cruzar esas líneas que de alguna manera marcaban ese ejercicio. Entonces, es normal que se sigan utilizando los recursos públicos, y sobre todo es normal que veamos a un Tribunal Supremo Electoral tranquilo y pasivo viendo este tipo de cosas. Son de las cosas que he intentado involucrar cuando digo que todo está cargado a favor de la candidatura del presidente, a favor del partido del presidente, que todo va a ser tolerado. De hecho, por ejemplo, el spot que el presidente sacó en contra de la oposición, cuando señalaba que el tema del régimen de excepción mantiene a los mareros capturados, pero si llega la oposición o ya otros políticos van a salir, y le pregunta a la gente qué piensa, ¿verdad? Si está a favor o está en contra de eso. Miren, esa es campaña purga, sucia.
El tribunal debió haber mandado órdenes a Casa Presidencial, por supuesto, y a los medios suspender ese spot, ¿verdad? Y además sancionarlos según la ley por propaganda adelantada. Pero obviamente, como tenemos a un tribunal que está a favor de la candidatura del presidente, porque son conscientes o por miedo, ahí sí no sé, pero a partir de las acciones que no hace, yo puedo señalar que sí están favoreciendo la candidatura del presidente. El hecho, por ejemplo, de que con su caravana presidencial, recordemos todo el show, porque también el presidente utiliza mucho el show, porque la gente embobada o la emboba, mejor dicho, con el show. Esa caravana que fue a un hospital, que nadie sabe qué puede hacer con la caravana presidencial a, allá antiguo Cuscatlán, y luego esa misma caravana lo llevó al Tribunal Supremo Electoral para inscribirse. Mire, el tribunal debió haber sancionado también eso. Luego, ¿cómo es posible que llega custodiado por el batallón presidencial cuando era una acción estrictamente político-partidaria? Pero igual, nadie dice nada. La oposición puede reclamarlo, pero ninguna institución va a retomar el, la queja de la oposición, y por lo tanto no esperemos que el Tribunal Supremo Electoral va a actuar. Pero eso ¿Cómo? es lo grave, y digo, aquí es donde vemos que todo está cargado. Entonces, ¿qué le corresponde a la oposición en este momento? Sabiendo, primero yo creo que la oposición debe tener claro que este momento debe servir nada más para insistirle a la ciudadanía, insistirle al elector que vamos a un proceso electoral cargado a favor del presidente Bukele, que está violentando la Constitución, y que si no hace nada el votante, pues obviamente dentro de 30 años vamos a ver acciones desde la sociedad en otra situación como las que vivimos en los años 60 y 70. Eh, las dictaduras como la de Martínez, por ejemplo, y luego la de los militares, cuando se quedaron 50 años en el gobierno, incluyendo los 13 de Martínez, pues obviamente son procesos para quienes lo vivieron, y los últimos que vivimos la dictadura militar, sabemos de las violaciones, sobre todo los derechos humanos, el cierre a los espacios políticos, y obviamente van a tratar de anular a la oposición. De hecho, ya lo hizo el presidente en el Tribunal Supremo Electoral. En el Tribunal Supremo Electoral, después que se inscribió, dijo que la misión era terminarse a la oposición, acabarse al partido Arena, acabarse al partido FMLN, y sin lugar a dudas también acabarse a otro tipo de partidos opositores que le hacen daño. No dudo que le hace cosquilla a la diputada de Vamos, no dudo que le hace cosquilla en nuestro tiempo, porque solo quiere partido Nuevas Ideas y los partidos que son capaces de aplaudirles y limpiarle las botas a los de Nuevas Ideas. ¿Ves, Entonces chico? es una situación peligrosa. Recordemos que la guerra civil inclusive justamente se alimentó por dos razones. Más allá de lo económico no voy a meterme, solo quiero meterme a las partes políticas. La guerra civil se alimentó en este país por dos factores: las violaciones constantes a los derechos humanos y el cierre de los espacios políticos. Recordemos, por ejemplo, en la parte política, 1972, a pesar de que Duarte y Ungo ganaron las elecciones, no se lo permitieron. Y ahí intervino la Asamblea Legislativa, controlada por el Partido de Conciliación Nacional, que era el partido de los militares, y declararon como ganador al coronel Molina. Y luego en el 77, otra vez, volvieron a las elecciones y declaran como ganador al Partido de Conciliación Nacional, que era el coronel Romero. Y una vez más, la Unión Nacional Opositora, cuyo candidato era Claramont,
Ernesto Claramont y Antonio Morales Serlich, pues se quedaron nada más con el triunfo en las urnas, pero al final el tribunal, el Consejo Central de Elecciones se lo dio a, a los militares. Y bueno, todo eso es signos claros de cierre de espacio. Y cuando Bukele dice que la oposición la va a enterrar, la va a anular, pues obviamente está diciendo que va a cerrar espacios políticos a la oposición. Y eso va a permitir que pues, se hagan otras acciones a futuro. No nosotros, sí, sino las nuevas generaciones, por supuesto. Te quiero preguntar, Chico, a esta altura, y un poco para ir haciendo desenlace después, pero a esta altura, ¿a dónde queda esa imagen y esa figura que se conoció hace 5 años de que Bukele representaba una figura de refresco de la política, era la novedad en la política? De hecho, se le llamó hasta el presidente cool, y se le llamó una serie de adjetivos que en general vendían y proyectaban un nuevo formato de la política. ¿Dónde queda a partir de estos registros y hacia dónde va la figura de la política impulsada por Bukele? Es un buen tema ese, Franklin, porque en efecto, Bukele creo que sin la campaña generó esa expectativa de un nuevo refrescamiento de la política, un no a la política tradicional, y por lo tanto que se esperaba que el país avanzara cualitativamente en muchos aspectos. Por ejemplo, debió avanzar cualitativamente en la parte democrática. Debió avanzar cualitativamente en la unidad de los salvadoreños. Pero con Bukele las cosas han ido peor que lo que él criticó. Se vendió como un personaje, como un candidato y luego como un presidente joven, moderno, que iba a resolver los grandes problemas de este país. Pero al contrario, los grandes problemas los está escondiendo, los está enterrando. Franklin, este país por hoy sigue viviendo del espejismo y del show, pero no sé cuánto tiempo puede aguantar eso, porque en la parte estructural en este país no se está haciendo nada. Ya veíamos el tema de las vulnerabilidades. Pero volviendo al tema de la esperanza y lo que aquellos que se criticó de la política tradicional, lo que está haciendo Bukele es peor realmente que lo que se hizo. Porque, por ejemplo, los gobiernos que él critica desde los acuerdos de paz para acá fueron respetuosos de la institucionalidad, fueron respetuosos de la democracia y solo hacían aquello que en efecto la misma ley les procurara. Y la gente, obviamente, si bien cuando le afectaba algunos aspectos, tenía algunas instancias que recurrir. Por ejemplo, los sectores políticos que se sentían afectados por algún atropello del Tribunal Supremo Electoral, pues tenían la oportunidad de ir a la Sala de lo Constitucional, tenían la oportunidad de ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos. El ciudadano común que se sentía afectado por cualquier instancia de gobierno tenía la esperanza de la Procuraduría de los Derechos Humanos o tenía la esperanza de un habeas corpus en la Sala de lo Constitucional. Hoy esas instancias la gente no puede recurrir. Entonces, hoy estamos peor que antes de los gobiernos anteriores del acuerdo de paz hasta acá. Y ojalá, pero yo creo, Franklin, que es esto lo que la oposición debería estar recordando lo que Bukele prometió y lo que hoy está haciendo, y el peligro que esto representa para el futuro. Y ya no para nosotros, y a nosotros a lo mejor de un susto, este Bukele nos puede matar, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a sufrir las consecuencias. Y eso la oposición debería estarlo diciendo. Para eso debe servir este proceso electoral para la oposición, a sabiendas que, como ha dicho alguien ahí, tenemos un proceso electoral donde está amarrado el burro, que es la oposición, y el tigre, que es él, y está suelto y tiene todo. Tiene plata. Bueno, hasta hoy varios partidos no les han dado la deuda política, incluso la deuda política anterior. ¿Por qué? Porque los dados están cargados, porque no quieren permitir
que la oposición llegue con alguna mínima condición que le pueda favorecer. Pues esa es la cuestión que hay que denunciar. ¿Ha incrementado los niveles de corrupción o han bajado los niveles de corrupción con este formato de Bukele? Bueno, lástima que la gente no logre entender eso. Pero cuando un gobierno, Frank, cuando un gobierno pasa todo a reserva, es decir, cuando obstruye al 100% la transparencia, obviamente lo que la gente debía entender que lo hace porque están robando. Es decir, estos están robando más que los otros. Y eso la gente debe entenderlo. Y eso hay que decírselo a la gente. Aquí, vaya, un ejemplo tan sencillo. Ningún salvadoreño podría averiguar cuánto le costó a este gobierno la remodelación de la plaza El Salvador del Mundo. Que yo no le veo gran cosa a esta frontera. Ponerle un charco de agua para que la gente, ojalá que cuando la gente tenga hambre vaya a verse ahí en el charco de hambre y se le quite el hambre, ahí en la Plaza Salvador del Mundo. O cuando tenga hambre se venga aquí al centro de San Salvador y ya no vea cables del tendido eléctrico y se le quite el hambre y su sufrimiento se le acabe. Pero eso va a ser 1 año, 2 años. Después el hambre le va a afectar más. Y eso es lo que no está haciendo este gobierno. ¿Y por qué? Porque todo lo oculta. Y ese ocultamiento que hace, miren, todo lo que el gobierno hace dice, bueno, en reserva de ley por 7 años. Hombre, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no sepas en qué gastan los impuestos de cada uno de los salvadoreños? ¿Y cómo es posible que los salvadoreños no se preocupen de eso? Y eso hay que decirle a los salvadoreños. Lo ocultan. Hombre, porque no quieren saber cómo se gasta, porque en esa forma de cómo se gasta hay robo. Hay robo. Eso es tan sencillo pensarlo, sin necesidad de mucho análisis. Finalmente, y un poco tratando de ir concluyendo en esta charla, como el estribillo, digamos, la narrativa es, no lo hicimos en estos 5 años, pero en estos 5 años que vienen vamos a resolver todo. Y entonces ahí tú encuentras el tema económico, el tema agrícola, el tema de la transparencia, el tema del empleo, el tema de la pobreza. Hay una cantidad, el tema de las obras. Entonces han quedado en cuenta, en cola, sin resolver promesas cumplidas como el tren, el viaducto, el aeropuerto, el satélite, las 1000 escuelas diarias, las nuevas edificios de la Universidad Nacional, las nuevas sedes de la Nacional, etcétera. Entonces, ¿es creíble este tema de que venga el gobierno y te diga en los próximos 5 años voy a resolver todo? Que es un poco la aspiración o la expectativa que muchos, podría decirse, tienen en función de seguirle dando niveles de confianza o respaldo a esta figura de Bukele. El problema, Franklin, es que este presidente, al reelegirse, cada vez va a ir siguiendo 5 años. No creas que se va a quedar con los 10 años. Va a continuar y obviamente como las obras no las va a lograr en los próximos 5 años también. Es que mira, hay cosas que hay que ofrecer que son viables, que se pueden hacer a partir de la realidad económica del país, a partir de las finanzas, a partir de cómo se manejan las finanzas del país. Vos las podés prometer. Pero si vos te fijas, por ejemplo, hay momentos que las obras para el espejismo las detienen. ¿Por qué? Porque no hay fondos. Se quedaron sin fondos. Bueno, acaba de decir reconfirmar la viceministra académica de la Universidad de El Salvador que a la UES del presupuesto del año anterior y del presupuesto de este año le deben 42 millones de dólares. ¿Por qué le deben eso a la universidad? Porque no hay plata. Porque este gobierno, y esa es la otra cuestión, se lo gasta en espejismo, se lo gastó en Bitcoin, hoy se lo gasta en echarle más sal al mar, ¿no? Con eso del sur, porque obras no hay, y si hay obras, deben ser obras privadas, porque que yo tenga entendido, el presidente no ha ordenado, o el Ministerio de Turismo no ha ordenado un par de hoteles en la costa que sean de inversiones del gobierno.
¿Cuáles inversiones? Y las inversiones que ahí se hicieron ya estaban con el Fomilenio. La litoral se amplió con fondos del Fomilenio, no con fondos de este gobierno, o sea, no tenían nada. Entonces, toda situación, creo yo que la gente debe entender. Si no hizo nada en 5 años, y hay que decir que sí, a ver, a veces cometemos el error de no reconocer algunas cosas. Por ejemplo, lo único que ha hecho este gobierno en estos 5 años, Frank, que es a partir del año pasado, fue el tema de las pandillas, que nadie sabe realmente, y esto hay que decirlo también, nadie sabe realmente si el tema de los homicidios disminuyeron, el tema de la tranquilidad donde había control de las pandillas disminuyó, porque en efecto están todos presos o porque hay otro pacto bajo de agua con esta gente que tocar a unos y no tocar a otros. Yo he leído tesis, por ejemplo, con el tema de la seguridad, que hubo acuerdo en la cúpula de las pandillas con los representantes del gobierno para capturar su base social y dejar los líderes que están sueltos, pues que siguen en libertad y no fregar a los que ya están presos. Y tan así es que una televisora de Colombia entró a mega cárcel que mandó a hacer en Tecoluca a Bukele, y los líderes de las pandillas que allí entrevistaron dijeron que estaban bien, que no los maltrataban, que les daban comida, o sea, están bien. Era parte del negocio entonces, era parte de la nueva negociación. Y lo otro, Franklin, es que ¿a qué costo ha pasado esto? ¿A qué costo? Y por eso es que el tema del estado de excepción hay que verlo más en función de meterle miedo a los salvadoreños para que no protesten, para que no digan nada, porque el tema de la seguridad es a costo de las violaciones de los derechos humanos. Es a costo de 20,000 inocentes que están presos. Es a costo de los casi 200 o 300 agentes que han muerto en la prisión. Ese ha sido el costo de la tranquilidad momentánea que tenemos los salvadoreños. Pero digamos, reconozcamos que es lo único que en estos 4 años y medio que le ha hecho. Darle un poco de tranquilidad a la gente, sobre todo en las zonas donde había pandillas y la gente ya no se siente amenazada o afectada directamente por las pandillas. Pero insisto, ¿a qué costo? ¿Pero qué otra cosa más ha hecho? No ha hecho más nada. Y dudo que en los próximos 5 años pueda hacer todo lo que prometió, porque algunas cosas son fantasmagóricas, como decíamos cuando éramos hipotes por aquellos programas televisivos. La ciudad Bitcoin no creo que la haga nunca, al menos que sea virtual también. La ciudad como virtuales son muchas cosas en este momento, pero si no veamos, por ejemplo, el Hospital Rosales, cuyo fondo ya habían quedado del gobierno de Sánchez Serén, ese hospital está allí todavía en hoyos, no hay ninguna construcción todavía. A lo mejor el sótano están haciendo, pero ¿cuántos meses tiene de estar haciendo eso? Ya tienen casi dos años. Si eso se ha tardado así, el tren, ¿cómo vamos a pensar que en 5 años van a tener el tren del Pacífico? ¿Cómo vamos a pensar que en 5 años van a meter el satélite? Al menos que los regalen los chinos, la China popular, China democrática, como lo hizo con la biblioteca, que ya vas a ver, va a ser una de las obras que Bukele va a presentar como suyas, el tema de la biblioteca. Pues hay que decirle desde ya que esa biblioteca es una donación del gobierno chino, es una donación con dinero chino, que es una donación del pueblo chino y que será indiscutiblemente un excelente edificio. Pero ¿Bukele ha hecho algo? No, nada, y no lo va a lograr hacer tampoco en los próximos años, porque necesita fondos. Y si no, veamos el presupuesto. El presupuesto para el próximo año va desfinanciado en 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Y este gobierno ha tenido problemas el año pasado y este año, por ejemplo, para vender bonos. Ahí lo dicen a cada rato algunos economistas que les van siguiendo la pista, la parte económica y la parte fiscal de este país. Entonces,
no es verdad, Franklin, y eso hay que decirse a la gente, no es verdad que las promesas que no pudo cumplir Bukele en estos 5 años las va a cumplir en el próximo 5 años. Primero, porque fueron promesas que no habían sido analizadas. Son cosas que se sacan no sé, el presidente ve muchos videojuegos y creo que de ahí saca su programa de gobierno. No lo va a lograr, al menos que queden en la virtualidad. Hay un escenario, chico, que está planteado, pese a todas estas dados cargados que de alguna manera marcan este proceso electoral, hay un esfuerzo montado y marcado, instalado y en desarrollo por parte, digamos, de la oposición. Ha inscrito sus candidaturas, ha inscrito candidatura presidencial, candidatura legislativa, municipal. Hay un ejercicio, digamos, de presencia de nuevos rostros, etcétera. Hay señales de alguna manera también de sectores. Ayer vimos, por ejemplo, un mensaje de todos los distintos sindicatos del sector educativo. Hemos visto los mensajes del sector salud, hemos visto los mensajes de organizaciones ciudadanas, sociedad civil, instituciones, academias. Es decir, hay una movilidad también. Y francamente, las últimas encuestas también te van mostrando que hay una masa de votantes o de ciudadanos que se está quedando en el espacio intermedio, retirándose de alguna manera a esa preferencia que había venido marcándose hacia nuevas ideas y se está quedando en el intermedio sin tomar decisión sobre un partido político todavía. Esto puede generar de alguna manera señales de que puede generarse o crearse la condición de un voto de castigo, chico, y que podría todavía haber sorpresas en el país. Tomemos en cuenta también otros escenarios que hemos visto a nivel internacional, pero hablando específicamente de El Salvador, ¿es posible que en política todavía se pueda leer y especular al respecto de esto? Obviamente, Franklin, es verdad. Si comparamos, por ejemplo, con el accionar del movimiento popular, del movimiento social, entre este año y a principios del año pasado, por ejemplo, obviamente ha habido un crecimiento cuantitativo y cualitativo también. Y si analizamos las encuestas, por ejemplo, a partir de un buen sector de la población que dice que no va a votar, es decir, porque está desencantada con este gobierno, pues obviamente significa que hay allí una masa de pueblo que obviamente podría dar, tal vez no la sorpresa, pero algún mínimo grado de sorpresa. Y a esa gente es la que hay que atraerla nuevamente. Porque esta gente ya está, por lo que leo, desencantada de lo que hubo antes de Bukele y desencantada de lo que ha hecho Bukele. Y eso puede ser peligroso si se convierte en un voto de castigo de quedarse en casa. El voto de castigo, y ahí es donde debe estar, digamos, la oposición, trabajando mucho a este sector, que si de verdad quiere darle el voto de castigo a este gobierno, que vaya a votar en contra de él, que vote en contra de Nuevas Ideas, que vote en contra de Bukele, que ese sería el verdadero voto de castigo. Y en ese sentido sí habría ahí una situación diferente, que no va a ser un voto sorpresivo que va a cambiar la correlación como lo están expresando las encuestas hoy, tal vez no, pero sí encaminado a por lo menos quitarle. ¿Por qué le quiere los 60 diputados? Pues yo creo que la oposición debería ponerse como meta por lo menos quitarle 10. Bukele quiere las 44 alcaldías, pues la oposición debería meterse como meta quitarle por lo menos 10 alcaldías, porque eso electoralmente golpea, políticamente golpea y anímicamente también va a golpear a Bukele y que lo va a llevar y si golpean anímicamente a Bukele, lo va a llegar a cometer cada vez más errores como el que ha cometido hoy, solo que hoy la gente no lo ve como un grave error político el hecho de su candidatura, pero va a seguir cometiendo más errores políticos que van a servir definitivamente al futuro para su caída. Internacionalmente, chico, y con esto cerramos, ¿cómo ves los mensajes que recientemente se han recibido o se han, digamos, mostrado por parte de la comunidad internacional respecto a la agenda del país? No, obviamente la comunidad internacional, Franklin, de forma
bilateral y de forma no pública, obviamente están preocupadas por lo que está pasando en el país. Aunque públicamente manejen un discurso diplomático, por eso son diplomáticos, ¿verdad? El caso, por ejemplo, del subsecretario de Asuntos para América Latina, ¿cómo es que se llama? Johnson, se me ha olvidado el nombre, se me ha olvidado el nombre de este personero que vino a Estados Unidos. Alguna gente y los seguidores de Bukele aplaudían por las declaraciones que dio, cuando en la televisión nacional, que por cierto, que un funcionario de ese nivel llegue a TCS a dar declaraciones, no lo vean así o no lo veamos así tan normal. Aquí hubo trabajo del gobierno y trabajo de la embajada para que ese funcionario llegara a TCS, sin lugar a dudas. Pero dijo algo que creo yo que a nosotros no nos debe asustar, sino todo lo contrario. Cuando dice que el tema de la reelección, que lo veamos los salvadoreños, porque es tema de los salvadoreños, y creo yo que es correcto. Ese que es tema nuestro. Bueno, yo desde la izquierda siempre dijimos, miren, no el intervencionismo de los Estados Unidos. Y yo creo que el intervencionismo que afecte, que no contribuya a las democracias, no es bueno. Las intromisiones de Estados Unidos en América Latina y en el mundo siempre han sido para afectar a las democracias y a los grandes sectores de las poblaciones. En un editorial nosotros recordamos, por ejemplo, el daño que Estados Unidos hizo al meterse en la guerra nuestra, la guerra civil interna nuestra. Si Estados Unidos no hubiera intervenido, el ejército, la dictadura militar se hubiera acabado en 1983. Yo estuve en una conferencia de prensa del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en 1983, haciendo un balance de los primeros 3 años de la guerra civil, y en ese momento creo que era Blandón, el jefe del Estado Mayor, admitió que en la guerra habían muerto cerca de 18,000 soldados, que era el ejército que tenía la Fuerza Armada, la dictadura militar desde principios de la guerra, Franklin, a inicios de los 80. Es decir, en los primeros 3 años, la guerrilla, se acabó el primer ejército. Ahora, ¿de dónde sacaron más soldados? Obviamente, las leyes de la ¿cómo se llama? Cuando es obligatorio el reclutamiento forzoso, el dinero que Estados Unidos daba diariamente, $1 millón para armas, $1 millón para mantener a los soldados y otras cosas más para el país. Las intromisiones de los Estados Unidos son peligrosas. Como peligrosas pueden ser otras intromisiones de esa índole. Pero si son para superar los países, obviamente bienvenida debe ser esa ayuda. Pero yo creo, Franklin, que la comunidad internacional está preocupada por lo que está pasando en El Salvador. Obviamente no van a hacer nada, porque los que tienen que hacer algo somos nosotros. Es la oposición política, es la oposición social. Son los trabajadores, son las familias de salvadoreños que deben despertar y deben organizar y salir a la calle, luchar, conquistar nuevamente por los derechos civiles, por los derechos políticos, por los derechos laborales, por los derechos humanos. Digamos que es el mensaje que debemos tomar de la comunidad internacional. Y ojalá que la comunidad internacional obviamente tenga espacios para alimentar este esfuerzo de los salvadoreños. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay perseguidos políticos como los hay en este momento, pues que los países abran las fronteras para esta gente cuando se vea perseguida. Yo por lo menos esperaría que al doctor Olivo, porque tengo fe que el doctor Olivo va a seguir de forma muy valiente como lo ha estado haciendo hasta hoy, y estoy seguro que va a votar en contra de la candidatura de Bukele, porque la Constitución así lo dice. Y él dice que se va a pegar a la Constitución, entonces creo yo que va a ser amenazado. Pero ojalá que la comunidad internacional les tenga las puertas abiertas para proteger. Y así cada uno de los salvadoreños, creo yo, pero en la medida que vaya más salvadoreños unidos, trabajando, luchando por restaurar nuevamente la democracia de este país, en esa medida se convierte en un escudo la misma sociedad para los salvadoreños.
Chico, gracias por la plática. En realidad hemos tocado todos los puntos de vista, nos quedan varios temas, pero francamente el proceso va en desarrollo. A la orden, Franklin. Gracias por la invitación. A los que nos vieron y las que nos vieron, pues espero que sean puntos de vista coincidentes y si no lo son, que sirvan de análisis y de reflexión, pero lo importante es comenzar a pensar en unirnos porque se presentan batallas duras de futuro y hay que enfrentarlas.